buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Feliz Día de Reyes para todos. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Súper bien, la verdad que es una fiesta que siempre da gusto. Esa imagen de los niños por ahí en las plazas, o en las calles con el juguete nuevo, renueva un poco las ilusiones. Exactamente. Feliz Día de Reyes Magos para quienes han recibido sus regalos. Mucho movimiento también, eso ayuda un poco a los comerciantes que estuvieron ahí esperando a los reyes o a los ayudantes de los Reyes Magos también. Sí, y hablando de eso, siempre también gestos solidarios, ahora como los bomberos voluntarios, Zona de Lambaré, en fin, hay siempre gestos solidarios que ayudan un poco, como vos decía, que se cumpla la magia de los reyes. Así es, señor. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista y gracias por estar del otro lado en un día más, día martes, en el cual se habló mucho también, Diego, de lo que tiene que ver con la reforma de la caja fiscal. Así mismo, un tema que siempre se habló mucho de la situación de déficit que tiene. Sí. Decía el ministro de Economía en su momento que está creciendo mucho la deuda, pero que genera muchísimas dudas en cuanto a derechos adquiridos, derechos jubilatorios, el trabajo de algunos gremios, si realmente hace falta este tipo de ajustes. Y hay ya posturas encontradas y creemos que todavía falta mucho diálogo en esto, ¿no? Así es. De hecho que hoy se iniciaba un poco porque en medio del receso parlamentario el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, estuvo presentando un poco este plan ante la Comisión Permanente del Congreso. Llevaron los detalles de este proyecto de ley de reforma. Y a partir de ahora también va a empezarse, una vez se retomen las actividades normales también en el Congreso, todo lo que tiene que ver con ese proceso legislativo, ¿verdad? Así que una gran discusión se viene en este tema y veremos qué pasa también cuando sean invitados y escuchados, suponemos, los gremios vinculados a la educación, que en términos de números son, los más importantes, ¿verdad? Sí. El grupo de docentes o docentes jubilados, funcionarios del MEC, es un grupo muy grande de trabajadores. ¿Le quieren dar la sostenibilidad a la caja? Para eso plantean una serie de ajustes entre algunos de los puntos más importantes. Aumento del porcentaje del aporte, también lo que tiene que ver con la cantidad de años que uno tiene que estar aportando para poder jubilarse, la edad de jubilación también. Son algunas de las cuestiones que se van a discutir. Asimismo, dicen que se jubilan muy pronto los docentes, algunos a los 40 años, pero vamos a hablar de eso porque es un tema muy interesante, por supuesto. Y de hecho que tenemos también aquí presencia de ese sector justamente que ya algunos han mostrado su total rechazo hacia este plan de reforma de la caja fiscal. Nos acompañan aquí en piso 2 de nuestros invitados, también estarán con nosotros más personas vía Zoom. Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, ¿cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, buenas noches, gracias Fer por la invitación, Diego, un saludo también al compañero de la UNA, de las órdenes. Gracias Silvio por estar con nosotros. Gracias. Realmente. También nos acompaña el profesor ingeniero Daniel Domecq, presidente del gremio docente de la UNA, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias Fernanda, Diego, gracias por la invitación a debatir este importante tema, saludo al colega también de la FEP. Muchas gracias. ¿Le sorprende a usted, como cierto, cuando entró este tema en la agenda, ustedes ya estaban esperando que iba a pasar esto, digamos? De hecho que nosotros ya sabíamos, es decir, hace buen tiempo que se estaba tratando, se estaba hablando de que eso se iba a presentar. Lo que no esperábamos era que se presente el 30 de diciembre y que haya un apresuramiento en el tratamiento de la misma, Diego, Fernanda. Porque la ley, según la propuesta, establece que una vez que se apruebe, esto recién va a entrar a regir en el año 2027. Entonces nos llama mucho la atención de que ellos se apresuren en querer tratar en este receso parlamentario, teniendo todavía un año completo en el cual nosotros solicitamos que esto se trate en forma responsable, en el sentido de que primero ingrese por asunto entrado, pase a las comisiones, se nos convoque a los sectores afectados y podamos dialogar y justamente si se puede llegar a un consenso, pero así como ellos presentaron este proyecto de ley, nosotros rechazamos totalmente porque perjudica principalmente a los docentes de una gran magnitud. Imagínate un docente que el próximo año va a cumplir 25 años de antigüedad, supongamos que lo cumple en el mes de febrero o marzo, faltándole 1 o 2 meses para jubilarse, prácticamente le va a decir, no, vos tenés 50 años, tenés que trabajar 7 años más, o tener 49, 8 o 10 años más. A eso se exponen miles de docentes, entonces es uno de los puntos que nosotros rechazamos. Y mañana tenemos una reunión con la comisión permanente
Creo que va a estar presente también la gente del Ministerio de Economía y Finanzas y vamos a justamente estar charlando con ellos y vamos a hacer una contrapropuesta. De hecho, que estamos trabajando en una contrapropuesta. Porque hay una crisis, se admite esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que existe una crisis, pero no es como se menciona, no es como el discurso del gobierno. Justamente nos tomamos el tiempo de hacer una investigación y Diego Fernanda, la caja de jubilaciones tiene su inicio en el año 1909. Se crea como una reserva, inclusive el Estado maneja cosas que no debería hacer, porque el artículo 103 de la Constitución Nacional establece totalmente otra cosa, ¿verdad? Y ahí se inicia, pero solo pasando 3 años, en el año 1912, existe una revolución en la época de los liberales y ahí ya se desformaron los fondos. Pasa 10 años más, 1922, ocurre lo mismo, otra revolución y otra vez los fondos de los jubilados prácticamente desaparecen y en 1932 se utiliza la totalidad de los fondos para la defensa de la guerra del Chaco. Después de 70 años, Diego, aparece en el 2003 la reforma con el presidente Nicanor Duarte Fruto y a partir de ahí nosotros tenemos de manera institucional la caja fiscal y tenemos es decir, el ahorro, prácticamente los fondos que el jubilado aporta en una caja. Pero prácticamente de 1909 hasta aquí, más de 120, es decir, más de 100 años, nunca el Estado aportó como patronal por el docente, por las fuerzas, es decir, ya sea por los docentes universitarios, por los docentes del Magisterio Nacional, por los policías, por los magistrados, por los militares, un solo guaraní. Y la deuda que tiene, según nuestros cálculos, desde 1909 hasta ahora, es de 4.200 millones de dólares, si es que el Estado va a cumplir como corresponde. Entonces, mentira de que nosotros estemos generando déficit. El Estado es el que nunca ha cumplido con este sector, porque si hago un paralelismo, en el IPS, la patronal, porque nosotros tenemos funcionarios en la FED, 10 funcionarios, y la patronal aporta 16.5% por cada obrero, y el obrero aporta 9%. Sin embargo, nosotros los docentes, los militares, los policías, los universitarios y magistrados aportamos 16% y el Estado aporta 0%. Esa es la situación real y hoy ellos se quejan de eso. Bueno, tenemos un déficit que pagan todos los contribuyentes. Eso es mentira, Diego. El sector docente se cubre con el superávit que tiene el sector de los funcionarios públicos, un superávit importante, y esos 441 millones de dólares que se establecen en el proyecto de ley, que es lo que se ha invertido en cubrir el déficit del sector docente, sale de ahí. Sí, en el caso de las fuerzas públicas, de los militares y los policías, ahí sí se paga de los impuestos. Pero si traemos nuevamente a colación, el Estado nunca aportó tampoco por los militares ni por los policías, entonces es algo que corresponde. Si vamos ahora, el Estado nos debe a nosotros, que nos deben $1.000 millones de dólares de los 4.000 y con eso solucionamos la crisis, Diego. Profesor, en su caso, hay una cuestión también, creo yo, con los docentes universitarios. El topeo también puede llegar a ser una cuestión que puede llegar a afectar a los docentes de esa área, ¿o no? También, la preocupación es generalizada de todos los sectores, tanto civil como no civil. Entre el sector civil estamos los docentes universitarios, están los docentes del Magisterio Nacional, sí, magistrados y, por supuesto, el otro sector está la Fuerza Armada y las policiales, ¿verdad? Cada sector tiene su particularidad, ¿cierto? Entonces nos preocupa que se intente aplicar una medida, digamos, generalizada a todos los sectores. Esta es la primera diferencia que nosotros encontramos y a partir de ahí sí yo puedo mencionar por los docentes universitarios que tiene a su vez su particularidad, más aún hoy día con la formación que exige la universidad para acceder al cargo de la docencia. Primero que no es posible iniciar a muy temprana edad. Ahí ya viene un problema de los años con los años de aporte. Entonces, la otra diferencia que encontramos nosotros hoy es que hoy nuestro sector solamente tiene en cuenta los años de aporte y no una edad mínima para jubilación. Hoy claro, se nos suma esa edad mínima de jubilación que
los docentes de las universidades públicas rechazamos completamente. ¿Cómo es el sistema hoy? ¿Cuántos años de aporte le exigen? Hoy exige 25 años de aporte, una tasa de sustitución del 83% y 28 años de aporte para una tasa de sustitución del 87%. En general, el docente universitario arranca a los 30, un poco antes, un poco después. En promedio arranca a los 30. Fíjate que para ser docente en la universidad uno tiene que ser un grado de licenciado, ingeniero. Hoy día están compitiendo para el cargo de auxiliar de enseñanza un licenciado o un ingeniero con una maestría. Implica eso que ya tiene una edad cerca de los 30 años. Claro. ¿Okay? Entonces, la edad realmente es un tema, pero en síntesis podemos decir, con los números que manejamos hoy, que de hecho el Ministerio de Hacienda a través de Capital Humano estuvo socializando datos desde octubre del año pasado y ya sabíamos que se venía esta propuesta de cambio, de reforma de la ley. Nosotros ya estuvimos en alerta, los docentes universitarios, y participamos de esas socializaciones que hacía el Ministerio de Economía y Finanzas. De allí empezamos a hacer socializaciones con las unidades académicas y empezamos a tener el retorno de los colegas docentes. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el sentir de los colegas? Entonces hoy día creemos que ya tenemos bastante bien fija la posición del docente universitario. En general debemos decir que somos conscientes de que algún ajuste requiere nuestra caja. Creo que es la coincidencia importante también mencionar, pero no la forma que se está planteando y sobre todo ciertos datos. ¿Y los salarios cómo son en el sector universitario comparando con el sector del Ministerio de Educación, digamos? ¿Se puede comparar más o menos cuánto gana un docente aula y un profesor universitario aula, digamos? Mira, te puedo comentar, Diego, que hay una asimetría importante a nivel de docente de educación superior. Nosotros venimos trabajando esa materia, por ejemplo, hace varios años en busca de la nivelación salarial dentro de la UNA. De 4 años hemos logrado 2, pero no del 100%. La primera ocasión fue el 75% y en la segunda apenas el 50%. ¿Pero cuánto gana un docente universitario? Depende de la categoría. Claro, hay mucho. Fíjate, yo te doy, por ejemplo, dónde se inicia un docente su carrera en la educación superior. Un auxiliar de enseñanza, ahorita en promedio los 600.000 guaraníes. Muy poco y auxiliar y muchos ya concursan por ese cargo con título de maestrías. ¿Y después? Así mismo. Luego encargado de cátedra, por ejemplo, es un poco más de 1.000.000 de guaraníes y así sucesivamente. O sea, una cátedra, uno llega a ser titular, por ejemplo, después de en promedio 20 o casi 25 años del ejercicio de la docencia. Pero son muchas menos horas que los docentes de escuela y colegios. Son menos horas. ¿Y docentes investigadores, por ejemplo? Bueno, la UNA, ser docente en la UNA, de hecho por el estatuto de la universidad, tiene docencia, extensión e investigación. Sí. Uno tampoco es investigador de la noche a la mañana. Claro. O sea, requiere años de formación, de preparación. Tienen categorías en la unidad académica, dentro de la UNA, y también está categorizado, por ejemplo, por el CONACYT, que también van accediendo al cargo de PRONI 1 después de muchos años de investigación y resultados, sobre todo, de resultados de publicaciones. Entonces, no es fácil el tema. La otra dimensión es la de extensión universitaria, que es el vínculo con la sociedad y, por supuesto, la docencia. Sí. Dentro de la docencia, en la educación superior, otra vez, tiene sus particularidades. Están los colegas que tienen dedicación exclusiva a la docencia. Estamos otros colegas como yo que ejercemos la profesión. En mi caso, estoy en una empresa eléctrica, en el área de ingeniería eléctrica, y por la noche estoy en aula formando ingenieros, claro, que el país necesita, por supuesto, ingenieros electricistas en mi caso. Entonces, todas esas particularidades hace al docente de la educación superior y que hoy se ve amenazado, y sobre todo nuestra institución de educación superior se ve amenazado por un poco el temor, porque esta modificación de la ley lo primero que genera una estampilla de colegas es que no tiene intención de dejar el aula, no tiene la intención de jubilarse, sin embargo temerosos de lo que pueda resultar de esta reforma a la caja fiscal, podríamos estar perdiendo valores de años de formación y de experiencia
y bueno, también consideramos una pérdida para la educación superior. Claro. ¿Conversaron con otros sectores ya respecto al plan de reforma? Sí, ayer y hoy estuvimos reunidos con la gente de las Fuerzas Armadas. Y las fuerzas policiales también tenemos contacto, porque ellos también prácticamente son perjudicados ellos tienen un sistema diferente de jubilación del sector docente. El sector docente, por ejemplo, es algo similar a lo que tienen los universitarios, es decir, 25 años de aporte con el 83% de retorno y 28 años de aporte con el 87%, y existe un prorrateo, que son los últimos 5 años, si es que no tenés movimiento, no tenés algún cambio de rubros. Sin embargo, los de las fuerzas públicas, los militares y los policías, prácticamente llegan a la edad que le corresponde y se jubilan, y su salario es lo mismo del activo. Nosotros no. Es decir, si el salario de un comisario principal jubilado es el mismo del salario de un comisario principal activo. Claro. Entonces ellos perderían esa parte, van a perder un monto interesante en el caso de los policías y los militares, y también se le establece una edad mínima, que es la de 57 años, para que tengan una jubilación extraordinaria o jubilación temprana, como dice la ley, o 62 años. Es la misma cosa, se plantea. La edad es la misma. La misma es para el sector del Magisterio Nacional, universitarios, los policías, militares y magistrados. Silvio, con respecto a las particularidades, como hablamos de la docencia universitaria, en el caso de ustedes, los docentes, digamos, de escuelas y colegios, ¿por qué se tomó este sistema de no contar la edad? ¿Es por el tipo de trabajo de aula? ¿Por qué se cuentan los años de trabajo y no la edad mínima, digamos? Hay algo, Diego, Fernanda, que quizás muchos los que objetan que supuestamente el docente se jubila muy joven, porque algunos dicen 45, es mentira, el docente ya menos a los 50 ya se jubilan ahora, ya no, eso era antes. Porque ponen como ejemplo gente de 40 años. No, eso es mentira totalmente. Antes sí se hacía, porque inclusive antes el docente ingresaba, como no había muchos docentes, prácticamente terminaba la secundaria, y en muchos lugares a los 20 años ya ejercía la docencia. Claro. Y eso hacía que llegara a los 45, 46 años y presentaba las documentaciones y ya accedía. Ahora ya prácticamente completan a los 48, 49, 50 años, y le lleva 2 años el proceso, una vez que inicie el proceso para jubilarse, para que se le justamente salga la resolución y se le desvincule. Entonces ya se jubilan a los 51, un promedio. Te estaba diciendo que muchos dicen que nos jubilamos pronto, pero el trabajo del docente no se puede, Diego y Fernanda, comparar con el trabajo del funcionario público, inclusive con el trabajo de los universitarios, del magistrado. El docente tiene un desgaste tremendo actualmente. Los últimos 10 o 15 años han cambiado totalmente la situación en el aula, el ambiente no es lo mismo. Hoy el docente se encuentra muy desprotegido y desgastado psicológicamente. Es decir, hay un porcentaje muy elevado en el ministerio que solicitan lo que se denomina función pasiva. Ese docente que ya no puede estar en el aula y se le envía para que cumpla una función administrativa. Creo que estamos llegando ya al 10% de la población. Estamos hablando que ahorita mismo, Diego y Fernanda, tenemos cerca de 7, 8 mil docentes con problemas de salud que tienen un poquito más de 40 años nada más, pero eso es por el desgaste que hoy tiene, y no es fácil estar en el aula. Yo les invito y les desafío que una semana se vayan a dar clases y después les pregunto si se van a querer jubilarse a los 45, no sé, a los 50. Si no vas a zapatear, si te dicen date a los 57. Pero lo que más nos molesta, Diego, Fernanda, es que el ministro Fernández Valdovino y el presidente de la República no tuvieron, no sé, los pantalones suficientes en presentar en forma conjunta la eliminación o la modificación de la jubilación BID parlamentaria. Estos parlamentarios, en manos de ellos está en el futuro nuestro en la jubilación. Ellos se jubilan con 10 años de aporte. Y se jubilan ya con el 60% con más de 20 millones de guaraníes, y con 15 años de aporte prácticamente con 30 millones de guaraníes. No debería existirlo desde mi punto de vista la jubilación. Bueno, entonces en manos de ellos, y ellos tienen un déficit de $600.000 anuales para pagarle a 120 tipos que se jubilaron. Y ahí sí todos pagamos a través de como gesto político, decir por lo menos si hubiesen comenzado primero, por ahí. Bueno, porque yo den el ejemplo, bueno, nosotros vamos a modificar lo nuestro, ya modificamos, ya corregimos esto, y vengan ustedes, vamos a ver cómo corregimos esto.
Pero no, yo viva la pepa y nosotros al docente, al pobre universitario, al magistrado, a todos le van a apretar el cuello y ellos van a vivir como reyes. Es decir, son ciudadanos de primera clase y nosotros los ciudadanos de segunda clase. Eso es lo que nos molesta, ¿verdad? En gran medida. Y le manifesté al presidente de la comisión permanente y lo digo públicamente. Es decir, si ellos tienen, para tener autoridad moral, tanto los diputados como senadores, tienen que empezar en eliminar o modificar. ¿Y ustedes fueron incluidos en la charla previa, hubo alguna reunión previa? Porque a veces se hace... Un borrador. Claro, No, nosotros lo único que tuvimos es una reunión para exigencia nuestra, porque hicimos una movilización, porque ya sabíamos que se iba a presentar, y ellos solo nos bajaron la situación de la caja. En ningún momento compartieron lo que iban a presentar, pero nosotros ya sabíamos cuáles eran posiblemente las propuestas. Pero aquí... como te reitero, lo que acá no se respeta. Imagínate, vos trabajás 24 años, 10 meses, y cuando es como si fuese que están andando a cruzar el río y faltando un metro, bueno, te dicen, no, te falta todavía 100 metros para llegar. Tenemos miles de docentes en esa situación y nosotros queremos que, en primer lugar, no se establezca una mínima. En segundo lugar, no tenemos inconvenientes si el Estado va a aportar 14%. Nosotros podemos analizar y aportar más. Y también ver el tema del prorrateo. Ahí está el drama, Diego, Fernanda. En el prorrateo, en el sistema que nosotros tenemos. En el sistema de cálculo de lo que van a percibir. Sí. Imagínate que un docente con este sistema, y pasa también con los universitarios. El universitario, un auxiliar puede tener 600.000 guaraníes durante 19 años, 20, y puede llegar a tener la mayor cantidad de horas posibles en la universidad, y tener un sueldazo y jubilarse con los últimos 5 años de aporte. Y los docentes también pueden tener un turno durante 19 o 20 años y llega a los 20 y llega a tener 2 turnos y se jubila con esos 2 turnos más los beneficios. Horas cátedra puede tener solo 18 horas de los 260 horas durante 19 o 20 años y llega a los 5 años, completa los 260 horas y se jubila con un sueldazo, pero aportó una miseria y a los 2 o 3 años y eso se acaba. Y eso va en detrimento de la caja. Yo creo que esas cosas es lo que podríamos analizar y ver cómo corregir y no elevar la cantidad de años ni decirle que el docente aporte 3% más, porque el Estado va a aportar 3% más, el que nunca aportaban van a aportar 3% y el docente 3%. Y Diego, dentro de 5 años esto ya vamos a tener otra vez un problema. Esto el ministro lo dijo, es decir, no es sustentable en el tiempo. Nosotros queremos algo que, no sé, que a 30 o 40 años pueda volver a tocar o modificarse. Es como se plantea ahora. Dentro de 5 años vamos a tener la misma problemática y de ahí ya de los 57 ya le van a llevar a 65 años a todos los funcionarios. Decía el ministro de Economía hoy que esto puede reducir el déficit en 50, 60%. Exactamente. Tampoco es la solución definitiva a la problemática del déficit caja fiscal. Nosotros nos preocupa, por ejemplo, datos socializados por el mismo Ministerio de Educación de Economía y Finanzas. Presentaba, por ejemplo, datos relacionados al docente universitario. Tenemos un índice de aportante versus activo de 6.7. ¿Cómo es eso? Por cada la relación, 7 aportantes, un jubilado significa esa relación, ¿verdad? Es probablemente el índice más alto dentro de la caja de jubilaciones. Sin embargo, también se aplica la misma receta para todos. Ese es estoy trayendo ese mensaje ya del docente de la universidad, en el sentido de que, bueno, coincidimos en muchas cuestiones, pero hay otras que no podemos coincidir. Nosotros creemos que debemos disponer de los datos ciertos. Nos tienen que presentar un estudio actuarial real con datos que puedan compartir con nosotros y una mesa técnica de trabajo donde puedan socializar todas estas informaciones, y de ahí va a salir realmente o finalmente los números que vuelvan sustentables a la caja, porque hoy nosotros no tenemos ninguno de esos datos. De hecho, fueron datos sueltos los socializados por el MEF como una medida de ir concienciando tal vez a una enorme cantidad de gente afectada en este proceso, pero una población muy grande de la gente afectada, ciertamente, y estamos realmente preocupados. Creo que ninguno de los sectores tendríamos inconveniente en sentar una mesa técnica de trabajo, por ejemplo, a debatir números
a debatir, pero números históricos y la proyección finalmente de dónde venimos y, bueno, para que sea sustentable, mirar por lo menos 20, 30 años adelante, pero con números ciertos. Ahí estamos compartiendo porque ellos estiman que para el 2028 el déficit va a ser de 683 millones y hoy hizo una presentación el Ministerio de Economía que distribuyó la información y queríamos compartir con ustedes porque a lo mejor llama la atención cómo se plantea también esto. Sí. Algunos gastos que se podrían invertir. Claro, porque hoy día, decía el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, se está cubriendo dicho déficit con recursos del Tesoro. Así mismo. Y decía él, esos recursos del Tesoro podríamos estar destinándolos para otras áreas. Pero ahí está lo que te estaba mencionando. Gracias, vamos a mostrar primero el cuadro. ¿Sí? El Estado donde está la patronal. Ahí está, si podemos mostrar el cuadro, dicen que con esa plata, por ejemplo, se podrían construir 10 nuevos hospitales de alta complejidad, de 200 camas cada uno. Financiar pensión para el 86% de la población de adultos mayores del país. O refacciones para 350 centros educativos. O 3.200 kilómetros de pavimentación asfáltica. O 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario. Así presenta también el MEF esta situación. Pero yo consulto, es decir, el Código Laboral establece que la patronal tiene que aportar por sus empleados. Y el Estado está exento de cumplir la ley, entonces tenemos un Estado delincuente, ¿no te parece, Dios? Es decir, ellos han incumplido durante más de 100 años, no han aportado por... Pero no le olvida la norma, ¿verdad? Y ellos no aportan, ahora van a aportar por presión nuestra un 3%, sí, que es una miseria, Ellos deben aportar como mínimo el 14% según nuestro cálculo. Y justamente es lo que ellos mencionan, que justamente se aporta de los impuestos prácticamente a través de una ley, deberían incorporar al presupuesto general de gasto y remitir eso a la caja fiscal. Automáticamente. Lo que ellos están haciendo es justamente cubriendo el déficit que justamente ellos no aportaron nada más. No aportaron por años, decir. Sí, prácticamente... ellos van a invertir supuestamente en otras cuestiones, algo que ellos están obligados, el Estado está obligado a pagar por sus funcionarios, por los empleados públicos. Eso es lo que se debe entender, es decir, ellos nunca aportaron. Si se dignaban en aportar desde la época de Nicanor nada más, solo el sector docente iba a tener 700 millones de dólares más en la caja. De lo que tiene ahora. De lo que tenemos hoy. Y 441 millones de dólares es el déficit desde esa época hasta ahora del sector docente. Entonces tendríamos hasta una reserva de 260 millones aproximadamente. Es decir, lo que debería hacer Santipeña, Fernández Valdovinos, es asumir que el Estado nunca cumplió con los funcionarios, es decir, con el sector docente, inclusive con los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos tampoco, ningún sector ha recibido, es decir, el Estado se ha hecho cargo en pagar, aportar como para la patronal. Ningún sector. El funcionario público tiene es decir, un superávit del 20% aproximadamente, porque tienen que trabajar hasta los 62, deben aportar 40 años aproximadamente, y llegan a los 62, y prácticamente a los 65, si llegan a los 70, ya prácticamente fallecen y llegan a cobrar 4 o 5 años de su jubilación. Esa es la realidad, ¿verdad? Con relación a los otros sectores. ¿Y ustedes están en reuniones? ¿Cómo se manejan ustedes en cuanto a la parte gremial, profesor? En la UNA por lo menos tenemos un gremio docente, que tenemos un referente por cada unidad académica, quien se encarga de socializar en su unidad académica y nos da el retorno. Aparte, soy una mesa técnica de trabajo para tratar específicamente el tema de la reforma de la caja fiscal. Hoy justamente teníamos una reunión a las 19 horas, tuvimos que cancelar, posponer por esta importante entrevista. Queremos un espacio que tenemos que aprovechar, ¿verdad?, para socializar también nuestra posición de rechazo, así como viene el proyecto de ley. Somos conscientes que, repito yo, importante, debemos debatir el asunto con todos los datos ciertos. Y bueno, el sector docente universitario está realmente preocupado. Nosotros ya estamos, a partir de esto, creo que se viene ya una serie de otras reuniones para planificar seguramente algún paro a nivel universitario, es lo que corresponde.
hasta que podamos lograr un espacio donde debatir con las autoridades, sea del Congreso Nacional o del Ministerio de Economía y Finanzas, donde podamos coincidir en algún punto que vuelva a la caja sustentable en el tiempo, sobre todo, ¿verdad? Claro. ¿Y hay algún plan que ustedes estén elaborando con algún área técnica netamente para decir, bueno, esta es nuestra contrapropuesta de lo que podríamos hacer para la sostenibilidad de la caja La fiscal? UNA tiene entre sus docentes y gente que maneja muy bien datos y cálculos actuariales que ya están colaborando con el gremio docente. Este proyecto presentado el 30 de diciembre sabíamos que se venía, sorprendió un poco, aceleró también la reacción de los sectores justamente tratando un poco de responder en el tiempo que corresponda para que sobre todo forzando una mesa, una instancia de negociación. Lo que buscamos es debatir. No estamos ajenos a tratar este asunto. Somos muy conscientes de la importancia de una caja sustentable en el tiempo que es beneficio de todos. Hemos tenido experiencia a nivel país de otras cajas y eso nosotros no deseamos para nuestra caja fiscal el mismo destino. Claro. Me refiero, por ejemplo, al sector bancario, a la municipalidad misma de Asunción. Usted maneja muy bien esa situación. Sí. Creo que nadie queremos eso. Simplemente también exigimos un poco de información o datos precisos y debatir, bueno, cuáles son los números reales que hagan sustentable y que tampoco perjudique al sector trabajador, sector docente en este caso. En el caso de ustedes, son aproximadamente 13.000 los docentes universitarios. ¿Está bien ese dato? Sería en total, porque la UNA tiene un poco más de 9.000 docentes, que son más de 15.000 cargos. Y lo otro se reparte, digamos, entre docentes de las universidades públicas del interior del país. Y en general, digo, las autoridades máximas de las instituciones donde ustedes trabajan, ¿se manifestaron ya? En nuestro caso sí, de hecho, en nuestro caso, la máxima autoridad, la rectora, el vicerrector, los decanos, son todos docentes y serían todos afectados por esta reforma. ¿Cree que comulga, profesor, con las quejas? Coincidimos, hemos tenido una serie de reuniones a nivel de universidad y bueno, de hecho estamos ahora tratando de articular también con la Asociación de Universidades Públicas del país, de manera que tengamos una sola voz los docentes de educación superior y también cuando nos reunimos por lo menos con las autoridades, ellos ofrecen el apoyo también. En el caso del Ministerio de Educación, ¿hablaron con el ministro o alguna autoridad, Silvio? El ministro había manifestado el apoyo al proyecto de ley en su determinado momento. Él inclusive se tomó el tupé de decir que su maestra tenía 60 años, algo así, y que estaba enseñando bien todavía, pero nosotros no, como gremio, estamos preparándonos, es decir, todos los gremios, nosotros somos 82.000 aproximadamente, más de 60.000 agremiados, afiliados, es el gremio más grande del país, y yo creo que es uno de los pocos que tiene una convocatoria interesante, fuerte, y estamos expectantes. En primer lugar, queremos, ojalá que lleguemos a un acuerdo y que esto empiece el proceso de estudio en el mes de marzo, se cumpla, que se envíe a comisión, que se tome en forma responsable y podamos establecer una mesa técnica. Eso es lo que charlamos hoy con Derlis Maidana, que es el presidente de la Comisión de Legislación del Senado. Él le puso baño frío un poco al asunto, ¿verdad? No, y él se comprometió, un tipo que con la ley del servicio civil había charlado con nosotros y habíamos hecho un buen trabajo. Entonces tenemos una buena referencia del senador Maidana. Y él se comprometió en hablar con el presidente, con el presidente del Senado y todo, y tratar de hacer ese proceso de analizar bien, porque teniendo en cuenta, que te reitero, ¿verdad?, que la ley entraría a regir en el mes de enero del 2027, tenemos prácticamente 11 meses para debatir y ver y llevar adelante esta propuesta, ¿verdad? Sí, en el caso de los docentes universitarios, la edad promedio, según el Ministerio de Educación, es 61 años. Una edad no muy distinta, digamos, a los trabajadores privados. Pero en el caso ellos de los se perjudican también, digo, 52. porque van a aportar 3% más y van a recibir menos. Es decir, van a aportar más y cuando se van a jubilar van a recibir mucho menos. Todos también van a salir perjudicados. Y se discutió ya el tema de derechos adquiridos, derechos Ahí está. Porque esa es otra discusión que se viene, ¿verdad? Y la irretroactividad de la ley. Es decir, esto debería, justamente eso es lo que nosotros defendemos. Si hay alguna modificación
que no sea muy pesado para el docente, para todos los sectores, debe regir específicamente para aquellos que van a ingresar una vez aprobada y promulgada la ley. No, si yo entré con las reglas de juego, eso decía Santipeña inclusive en su campaña electoral. Les recuerdo hoy, él mencionaba que se iba a respetar las reglas de juego con el cual el funcionario... Sobre el punto decía. Así decía el funcionario público, los policías, los militares, si entraron con esa cantidad vamos a respetar eso. Sin embargo, hoy plantea totalmente lo opuesto, es decir, solo aquellos que tienen derecho adquirido, que es lo que corresponde. Si vos, Diego Fernández, ya cumpliste los 25, claro, ¿por qué te van a obligar? Ya cumpliste con la normativa. Vigente. Bueno. Ya no te pueden obligar a pero también está el plan de hacer esto con los trabajadores privados. Ese también es un plan que todavía no se animaron a tocar, pero también está ahí. Y tanto la estabilidad como la de jubilación también. Pero lo del IPS creo que es 30 años, ¿verdad? Sí. 30 con 55, me imagino. Acá también se establece un proyecto de ley en el cuadro. Nosotros, por ejemplo, tenemos 25 años de aporte con un retorno o sustitución del 83%. En este proyecto de ley, y aportamos 16, vamos a aportar 19, vamos a tener 25 y vamos a tener el retorno de 78. O sea, vamos a aportar 3% más y vamos a recibir 5% menos. Eso pero te reitero, es un parche, no es una cuestión que se va a subsanar. Esto es una cuestión para que ellos mantengan solo el mismo déficit y no suba el déficit hasta que termine el gobierno. Después vamos a tener otra vez problemas. Por eso no creo que valga la pena hacer este sacrificio. Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo bien, para que sea sustentable en el tiempo, ¿verdad? Claro. Por eso rechazamos este proyecto de ley así como está. Yo le escuché a algunos referentes gremiales decir que esto es una imposición que viene afuera del gobierno para cumplir con ciertas metas económicas. ¿Ustedes manejan esa información también? Esa es también la información que tenemos, ¿verdad? Que prácticamente es una receta del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Son medidas que... Pero está la realidad de que así no se puede sostener, ¿verdad? No, nosotros somos conscientes y sabemos que se debe tomar medidas, pero vamos a involucrarnos todos, porque el pobre trabajador, el pobre docente, el universitario, el magistrado tiene que aportar mucho más y el Estado no va a aportar nada. 3%, eso no es nada. Además que nos deben 4.200 millones de dólares, que aporten el 14%, porque si vos sumás, vamos a suponer que nosotros aceptemos un 2% más, va a ser 18, vos le sumás, los 14 llegaríamos a 32. El déficit del sector docente hoy es del 50%, con eso nosotros ya nivelamos lo que es el sector docente, ya no hace falta, prácticamente ya tenemos cubierto sin déficit. Con el 3% del Estado más el 19% son 22%, es insuficiente. Es insuficiente, es decir, prácticamente no solucionamos el problema. Profesor. Pero Silvio, por otro lado, sumado al 19%, 5,5% de aporte del docente a IPS, ya es casi el cuarto del salario. Así mismo. Es mucho. Y según una legislación comparada, es decir, las jubilaciones comparadas en Latinoamérica, con el 19%, si llegamos al 18-19, creo que somos el tercer país que más aporta. Exacto. Es decir, porque el Estado prácticamente no aporta. En Argentina el Estado aporta 16 en algunas provincias y el docente aporta 11. Así es en algunas provincias, porque ahí son diferentes, se hacen por provincias. ¿Y ustedes manejan la posibilidad también, así como estaba mencionando, alguna medida de fuerza o es prematuro todavía? No, nosotros, si ellos tratan en febrero, prácticamente no estaríamos iniciando las clases si es que tratan a destiempo, ¿verdad? Porque toda la intención está... Sí, en eso está. Principalmente en el caso de Bachi Núñez, él menciona, ¿verdad? No sé, se le prendió la luz de que demasiado quiere trabajar, porque hace cuántos años que está el Parlamento y siempre tuvieron 2 meses y medio de vacaciones, ahora quiere que sea 39 días, algo así. Pero menciona que justamente lo primero que quieren tratar es este proyecto de ley. ¿Y por qué lo hacen? ¿O por qué lo quieren hacer? En primer lugar, yo creo que para que no haya un impacto en las actividades escolares. Y segundo lugar es para proteger las empresas amigas de hambre cero del presidente y de Bachi Núñez y compañía. Las empresas amigas que proveen el almuerzo escolar, porque supongamos una semana de huelga son 5 días, serían 5 millones de raciones por día y eso es un perjuicio enorme para las empresas amigas del gobierno, ¿verdad? Profesor, ¿algo más que quiera agregar? No, y instar a los docentes de educación superior que estén atentos. Nosotros vamos a estar informando el resultado de cada trabajo, de cada reunión que tengamos y posiblemente vamos a seguir insistiendo en una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, una mesa técnica sobre todo,
donde podamos debatir estos números que plantea el gobierno. Y por supuesto, tampoco estamos de acuerdo con un tope mínimo de edad. Creemos que la docencia, que está claramente especificado el rol docente y protegido por la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior, así como en nuestro caso el Estatuto de la Universidad. Entonces nosotros apelamos a eso y creemos que como sector nos vemos la obligación también de defender el derecho docente. Nosotros teníamos pensado hoy charlar también con la gente del Ministerio de Economía. De hecho, había un compromiso de una... A los parlamentarios lo que tenemos que traerle, porque hoy prácticamente el Ministerio de Economía ya remitió al Parlamento, principalmente a la Cámara de Diputados, creo que se remitió. Y hoy ya la pelota ya está en la cancha de los diputados. Y lo que más me preocupa a mí es que los diputados ni saben qué es lo que van a tratar. Yo hablé con algunos y te dicen, no, dicen que es necesario. Por eso, perdón Silvio, pero por eso era justamente importante también tener ese aspecto, de esa lectura técnica, esa explicación de parte de la gente del Ministerio de Economía y Finanzas. Lastimosamente ellos se comprometieron a conectarse vía Zoom. Iba a estar con nosotros Liz Coronel, gerente de planificación del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo anunciamos y todo. Lo anunciamos, nuestros compañeros de producción estuvieron ahí también nuevamente reconfirmando con ella. Ella había dicho que se iba a conectar. Estaba ahí como parte del anuncio también del programa del día de hoy, pero lastimosamente jamás se conectó al enlace que le han pasado nuestros compañeros de producción, porque hubiera sido bueno, ¿verdad? Hasta para el legislador que está en su casa, que escuchen la parte técnica si no lo hicieron o si no estaban hoy, si no son miembros de la Comisión Permanente del Congreso. Y para la ciudadanía en general también es importante conocer ese aspecto técnico y no solamente el malestar, el aspecto político en sí. Lastimosamente no se pudo. Nos quedamos con las ganas. Será para otro momento y luego ya la charla parlamentaria también. Pero nos quedamos con esta posibilidad también, entonces, una medida de fuerza. Sí, yo creo que es lo más latente. Prácticamente, si ellos tratan en los primeros días de febrero, nosotros no iniciamos las actividades. No van a empezar las clases. Nosotros estamos firmes. Estos parlamentarios no tienen autoridad moral en tratar este proyecto de ley, porque primero deben tratar su jubilación BIT. Y eliminarlo. Ellos no tienen sangre azul. Ellos son iguales que nosotros. Nosotros le pagamos a través de nuestros impuestos su salario. Y eliminar o modificar. Si quieren modificar, yo no tengo nada en contra de los parlamentarios. Ellos pueden modificar y que pongan que sea 60 años también. Claro. ¿Verdad? Y que por lo menos que sea 15 años. Es decir, por lo menos tienen que hacer el tercer recutú, por lo menos tienen que hacer para merecer. Claro. Yo creo que eso vamos a hacer y nosotros, si se trata en marzo, vamos a llevar adelante una movilización el día de marzo, a no ser que el gobierno entre en razón y podamos trabajar un proyecto unificado en donde no le perjudique al sector docente y podamos salir ganando todo, es decir, el docente, la ciudadanía en general. Pero el SINADI está con ustedes. ¿Cómo? El SINADI está con ustedes, los directores. Lastimosamente el SINADI, el presidente, el ministro le dio un cargo de confianza y prácticamente desapareció del ámbito gremial. Pero los directores, el 80% están afiliados a la FED. Entonces no hay drama en ese sentido, es decir, cubrimos el 80% de los directores de las instituciones educativas. Mañana reunión, ¿a qué hora? Las 9:30 en la sala de la Comisión Permanente del Congreso. Nos dijeron que iba a estar presente la gente del Ministerio de Economía y Finanzas y también los parlamentarios que forman parte de la Comisión Permanente. Profesor Domecq, ¿ustedes participan? ¿Tienen otra convocatoria? Tenemos intención de participar. Mañana también, 9:30. También. Ok. Y aparte, las reuniones que van a mantener con sus propios miembros. Sigue. Por supuesto, la reunión sigue. La mesa técnica, y ahora más que nunca, empieza a trabajar fuertemente, de manera que tenga también, en todo caso, una contrapropuesta de la situación, ¿verdad? Pero tenemos muy clara la película en el sentido de que no estamos de acuerdo con el topeo mínimo de edad mínima para jubilación. Sí. Creemos que se debe encontrar números, la ecuación perfecta para que se vuelva sostenible la caja. Y bueno, eso se da solamente en la mesa de trabajo. Gracias, profesor. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y éxitos. Vamos a ver Y qué muchas ocurre. gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por el espacio. Tenemos que hacer pausa. Volvemos enseguida.